Los rayos del sol de la mañana penetraron a través de las cortinas entreabiertas de la habitación, delineando los contornos familiares del rostro dormido de Pierre a mi lado. Lo observé por unos momentos, admirando los rasgos serenos que conocía tan bien. Durante los últimos 20 años, ese rostro se había convertido para mí en un refugio seguro, una constante en medio de las tormentas de la vida. Mientras me perdía en esos pensamientos, un extraño sentimiento comenzó a crecer dentro de mí, una inquietud inexplicable que parecía brotar de lo más profundo de mi ser. Era como si algo faltara, un vacío que no podía nombrar. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de estos sentimientos inquietantes. Con un suspiro, retiré las mantas y me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Pierre. Sus suaves ronquidos llenaron el silencio mientras caminaba hacia la cocina, dejando atrás la silenciosa penumbra del dormitorio. Al preparar el desayuno, una rutina tan familiar, mis movimientos eran casi automáticos. Pero hoy algo se sentía diferente. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera observando mi propia vida desde fuera. Miré a mi alrededor, a la acogedora cocina que había sido el corazón de tantos momentos felices y me pregunté qué faltaba. Decidí abrir las cortinas del comedor, esperando que la luz del sol naciente trajera algo de claridad. Cuando aparté la tela, mi mirada se dirigió inmediatamente a la casa vecina, de donde vi a un hombre salir corriendo. Su rostro era nuevo para mí, pero había algo en su presencia que me llamó la atención de manera inexplicable. ¿Quién es ese?, pregunté en voz alta, sin darme cuenta de que Pierre había entrado a la cocina. Ah, ese es el nuevo vecino, Jack, respondió bostezando. Parece que siempre tiene prisa por llegar al trabajo. Asentí distraídamente, mis ojos todavía fijos en la figura de Jack mientras se alejaba apresuradamente. Había una energía en sus movimientos, una vitalidad que parecía faltar en mi propia vida. Sentí una punzada de envidia, seguida inmediatamente por un escalofrío de culpa por tener esos pensamientos. «Gabriel, ¿está todo bien?». La voz de Pierre me devolvió a la realidad. «Pareces distraído hoy». Forcé una sonrisa tranquilizadora. «Estoy bien, solo un poco cansado. Supongo que no dormí muy bien». Pierre frunció el ceño, claramente preocupado, pero no insistió en el tema. En cambio, se sentó a la mesa y comenzó a desayunar. Mientras fingía unirme a él, mis pensamientos seguían vagando, regresando repetidamente a ese extraño llamado Jack. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo. No estaba seguro de qué era, pero sabía que estaba conectado con ese hombre misterioso. Tal vez fue solo curiosidad, o tal vez fue el comienzo de algo más profundo. Lo único que sabía era que aquella mañana cualquiera mi vida había cambiado de algún modo y ya nada volvería a ser igual. Durante los días siguientes no pude sacar a Jack de mi cabeza. Cada vez que lo veía salir corriendo por la mañana o regresar a casa del trabajo por la noche, mi corazón daba un vuelco. Una extraña atracción pareció atraer mis ojos hacia él en contra de mi propia voluntad. ¿Qué está mal conmigo?, murmuré para mis adentros una tarde mientras observaba a Jack cuidando el jardín delantero. Se movía con gracia, sus músculos tensos debajo de su camisa sudorosa mientras se inclinaba para arrancar algunas malas hierbas. Sentí que mi cara se calentaba y rápidamente aparté la mirada, avergonzada de estar espiando así a mi vecina. Aún así, no podía negar la conexión inmediata e inexplicable que sentía con Jack. Fue como si hubiera encendido una chispa en mi interior, despertando deseos y emociones que creía que habían estado latentes durante mucho tiempo. Empecé a buscar excusas para salir de casa al mismo tiempo que Jack, inventando tareas triviales solo para tener la oportunidad de cruzarme. Nuestro primer intercambio real de palabras ocurrió cuando nuestros caminos se cruzaron en la acera. «Buenos días, vecino», saludó con una cálida sonrisa. «Buenos días», respondí, sintiendo mis mejillas sonrojarse. «Buen día, no». Jack arqueó las cejas. «Por supuesto, pero parece que podría llover más tarde». Asentí frenéticamente, aunque apenas escuché sus palabras. Estaba demasiado ocupada admirando sus ojos color avellana, las espesas pestañas que los enmarcaban seductoramente. Debió haber notado mi mirada, porque su sonrisa se hizo más amplia. «Bueno, tengo que ir a trabajar». «Hasta luego, vecino». «Hasta luego»,
logré responder, viéndolo alejarse con una nueva apreciación. Desde ese primer breve encuentro, me obsesioné con encontrar más oportunidades para interactuar con Jack. Nuestras conversaciones triviales pronto evolucionaron hacia intercambios más íntimos. Descubrí que era viudo y vivía solo, trabajando como gerente en una empresa local. A su vez, le conté sobre mi vida con Pierre, omitiendo los detalles más personales de nuestra relación. Poco a poco, Jack se convirtió en mi confidente, alguien con quien compartir mis sueños, frustraciones y deseos más profundos. Me escuchó como Pierre nunca lo hizo, escuchándome de verdad y comprendiéndome. A cambio, lo apoyé y animé, formando un vínculo que iba mucho más allá de lo que imaginaba posible con un extraño. En el fondo sabía que estábamos jugando con fuego. La atracción entre nosotros era electrizante, casi palpable en el aire cada vez que estábamos juntos. Pero no importa cuánto intenté reprimir esos sentimientos, solo se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. Jack se había convertido en una tentación irresistible, una tentación que no estaba segura de poder seguir resistiendo por mucho más tiempo. Pasaron las semanas y mi vínculo con Jack no hizo más que fortalecerse. Lo que empezó como una atracción superficial se había convertido en algo mucho más profundo y significativo. Se convirtió en mi refugio, mi oasis en el desierto de mi matrimonio desgastado. Cuando Pierre y yo hablábamos en aquellos días, era como si habláramos idiomas diferentes. No importa cuánto intenté abrirme, mis palabras parecieron chocar contra un muro de incomprensión. En lugar de encontrar consuelo en su abrazo, me sentía asfixiada, atrapada en una vida que ya no me pertenecía. Con Jack fue diferente. Él realmente me escuchó, sus ojos expresivos bebiendo cada palabra que salía de mi boca. Y cuando habló, fue como si estuviera descubriendo los secretos más profundos de mi alma. A veces me siento como si estuviera atrapado en una caja de cristal, confesé una tarde mientras estábamos sentados juntos en el columpio de su jardín. Puedo ver el mundo ahí fuera, pero realmente no puedo tocarlo ni ser parte de él. Jack asintió comprendiendo, sus dedos entrelazados con los míos en un gesto reconfortante. Es como si tu verdadera esencia fuera asfixiante, ¿no? Atrapado por expectativas y obligaciones que en realidad no son tuyas. Sentí que las lágrimas ardían en mis ojos ante sus precisas palabras. Sí, exactamente eso. Apretó mi mano con fuerza. Mereces ser libre para ser quien realmente eres, Gabriel. No dejes que nadie te mantenga atrapada. En ese momento, mirando los ojos comprensivos de Jack, sentí que él realmente podía verme, mi verdadero yo, la mujer asfixiada bajo capas de compromisos y responsabilidades. Con él, no tuve que fingir ni usar máscaras. Podría ser simplemente. A medida que nuestras reuniones se hicieron más frecuentes, la intimidad entre nosotros no hizo más que crecer. Compartimos nuestros sueños más profundos, nuestras esperanzas y temores más oscuros. Jack me entendió como nadie más podía hacerlo y, a cambio, yo lo apoyé incondicionalmente. Sin embargo, no importa cuánto intentáramos reprimirla, la atracción física entre nosotros era imposible de ignorar. Chispas crepitaban en el aire cada vez que nuestros cuerpos se acercaban, creando una tensión casi insoportable. Nuestras respiraciones se volvieron dificultosas, nuestras miradas vagaban por los contornos del otro con un hambre apenas disimulada. Sabía que estaba jugando con fuego, jugando con fuerzas que amenazaban con consumir todo lo que le rodeaba. Pero la tentación de Jack era demasiado fuerte para ignorarla. Se convirtió en mi adicción, mi fuente de aire en un mundo que amenazaba con asfixiarme. Y no estaba seguro de querer ser salvo. No puedo precisar exactamente cuándo sucedió, pero en algún momento se cruzó la línea entre la amistad y el deseo. Lo que alguna vez fue una tensión cuidadosamente reprimida se convirtió en una necesidad ardiente, un hambre que solo podía satisfacerse con un toque, un beso. Fue durante una de esas veladas en el jardín de Jack cuando todo cambió. Estábamos sentados uno al lado del otro en el columpio, nuestros hombros tocándose mientras compartíamos una botella de vino tinto. Las suaves luces del porche creaban sombras seductoras en su rostro, realzando la intensidad de su mirada. Gabriel, susurró, con la voz ronca por la emoción. Ya no puedo soportar esta tensión entre nosotros. Necesito estar contigo, aunque sea solo por esta vez. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su cálido aliento contra mi piel.
El deseo que ardía en sus ojos era como un espejo del fuego que consumía mis entrañas. Inconscientemente, me incliné hacia él, atraído por una fuerza mayor que cualquier otra. Nuestros labios se encontraron en un beso ardiente y desesperado, liberando semanas, no, meses, de pasión reprimida. Las manos de Jack rodearon mi cintura, acercándome más mientras enterraba mis dedos en su suave cabello. El mundo que nos rodeaba desapareció, disolviéndose en una neblina de deseo y abandono. Cuando finalmente nos separamos, jadeando, fue como si hubieran cruzado una barrera, una línea invisible que nunca más podríamos cruzar. Al mirar a Jack a los ojos, supe que mi vida había cambiado para siempre en ese momento. Ya no puedo ocultar lo que siento por ti, admití, mis palabras salieron como un torrente. Sé que está mal, pero no me importa. Te has convertido en mi mundo, Jack. Mi necesidad por ti es más fuerte que cualquier otra cosa. Me dio otro beso hambriento, como si quisiera devorarme por completo. Yo tampoco puedo resistirme, ma chérie. Eres todo lo que siempre he querido, todo lo que he buscado. Te quiero de una manera que nunca antes había deseado a nadie. A partir de ese beso sellado, nuestra relación se intensificó. La pasión reprimida liberada se convirtió en una fuerza abrumadora que consumió cada pensamiento, cada respiración. Empezamos a encontrarnos en secreto siempre que era posible, furtivamente como amantes clandestinos. Cada encuentro era una montaña rusa de emociones, el deseo ardiente, la culpa persistente, el miedo a ser descubierto. Pero nada de eso importaba cuando estábamos juntos. Jack se convirtió en mi adicción, mi droga, y yo era un adicto a la abstinencia cada vez que estábamos separados. En el fondo, sabía que no podíamos continuar por ese camino para siempre. Lo que comenzó como una aventura prohibida se convirtió rápidamente en algo más peligroso, un caso de pasión devoradora que amenazaba con destruir todo a su paso. ¿Pero cómo podía renunciar a Jack ahora que había probado el paraíso en sus brazos? Mientras florecía mi relación clandestina con Jack, mi vida hogareña empezó a desmoronarse. Pierre, siempre tan atento y dedicado, ahora me miraba con creciente sospecha y resentimiento. No era de extrañar, apenas podía ocultar mi infelicidad cuando estaba con él. Gabriel, ¿dónde estuviste anoche?, me preguntó una mañana en la mesa del desayuno, con los ojos entrecerrados y fruncido. Llegué a casa del trabajo y no te encontraba por ningún lado. Tragué fuerte, luchando por mantener una expresión tranquila. Salí a caminar un poco, eso es todo. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. La mentira salió suavemente de mis labios, una habilidad que desafortunadamente estaba perfeccionando. De hecho, había estado en los brazos de Jack, nuestros cuerpos desnudos entrelazados en éxtasis mientras hacíamos el amor bajo el brillo plateado de la luna. Pierre dejó escapar un suspiro de cansancio y se frotó las sienes. ¿Está todo bien entre nosotros, Gabriel? Has estado muy distante últimamente. Forcé una sonrisa y extendí la mano para estrecharle la mano por encima de la mesa. Por supuesto, mon amour. Solo algunos problemas en el trabajo, nada importante. Sus cejas se fruncieron, pero no siguió con el asunto. Sin embargo, pude ver la duda ardiendo en sus ojos mientras se levantaba y se preparaba para irse. La confianza ciega que solíamos tener el uno en el otro se estaba desvaneciendo, erosionada por mis mentiras y secretos. Al otro lado de la calle, la situación en casa de Jack también empezaba a empeorar. Su esposa, Monique, una mujer perspicaz, parecía cada vez más sospechosa de nuestros crecientes encuentros casuales. Más de una vez capté su mirada penetrante mirándome mientras hablaba con Jack en el jardín. Ella sospecha algo, murmuré una noche, aferrándome a Jack mientras nos escondíamos en su habitación. No pasará mucho tiempo hasta que ella se dé cuenta de todo. Pasó sus dedos por mi cabello en un gesto tranquilizador. No te preocupes, ma chérie. Incluso si ella se entera, nada nos separará. Me escaparé contigo lejos de aquí si es necesario. Sus palabras deberían haberme consolado, pero en cambio solo alimentaron un creciente nudo de culpa y aprensión en mi estómago. ¿Cómo pude dejar que todo llegara a este punto? Lo que comenzó como una atracción pasajera se había convertido en un desastre emocional que amenazaba con destruir varias relaciones. Pero por mucho que quisiera escapar de este remolino, la gravedad de Jack seguía empujándome hacia atrás.
Su toque quemó mi piel, sus besos eran como dosis de dulce veneno. Era completamente adicta, incapaz de imaginar un futuro sin él. Así que seguí mintiendo, seguí haciendo trampa. Dejé que mi matrimonio se desintegrara aún más, evitando las miradas dolidas de Pierre siempre que fuera posible. Mientras tanto, mi relación con Jack se volvió más intensa, más desesperada, alimentada por el miedo constante a ser descubierta. Estaba caminando sobre una cuerda floja emocional, equilibrando varias relaciones que estaban a punto de desmoronarse. Y en el fondo, sabía que no había manera de salir ileso de esta terrible experiencia. Todo lo que podía hacer era agarrarme fuerte y esperar que la inevitable confrontación no fuera completamente devastadora. El día que había estado temiendo finalmente llegó en una tarde de otoño particularmente gris y lúgubre. Estaba escabulléndome de la casa de Jack después de otro de nuestros apasionados encuentros cuando, de la nada, Monique apareció frente a mí, bloqueándome el camino. Sus ojos ardían con furia apenas contenida, sus manos temblaban mientras sostenía un grueso sobre de Manila. Tragué fuerte, el miedo era como una mano helada apretando mi corazón. Ella supo. De alguna manera, Monique lo había descubierto todo. Así que es verdad, escupió, su voz cortante como una cuchilla afilada. Realmente eres la perra que se ha estado follando a mi marido a mis espaldas. Abrí la boca para negarlo, pero las palabras simplemente no salían. ¿Qué podía decir ante la abrumadora evidencia que claramente poseía? Monique abrió el sobre y extendió su contenido en el suelo entre nosotros. Montones de fotografías explícitas de Jack y yo en varios encuentros íntimos, capturadas por un detective privado. Mira estas fotos y dime que no eres tú retorciéndose como una perra en celo debajo de mi marido, prácticamente escupió Monique. Mis mejillas ardieron de humillación y vergüenza mientras mis ojos recorrían las crudas imágenes. No se podía negar lo que mostraban esas fotos. Monique, lo siento. ¿Se siente mucho? Ella dejó escapar una risa amarga. ¿Arruinaste mi matrimonio y crees que unas pocas palabras vacías arreglarán todo? El odio puro que ardía en los ojos de Monique era aterrador. Nunca antes había presenciado tanta furia, tanta intensidad de emoción consumidora. De repente, me agarró el brazo con fuerza y sus uñas se clavaron en mi carne. Le contaré todo a tu marido, amenazó, con su rostro a pocos centímetros del mío. Esta noche, cuando llegue a casa, le arrojaré todas estas fotos a la cara y le diré qué clase de puta eres realmente. El pánico se apoderó de mí, una ola de vértigo me golpeó al imaginar a Pierre descubriendo mi aventura de una manera tan devastadora. Intenté suplicarle a Monique que reconsiderara su decisión, pero ella simplemente me hizo a un lado con disgusto. No pierdas el aliento conmigo, perra mentirosa. Te estoy haciendo un favor al advertirte. Disfruta de tus últimas horas de falsa inocencia, porque cuando tu marido descubra la verdad, tu vida perfecta se desmoronará. Cuando llegué a casa más tarde, temblando y luchando por contener las lágrimas, Pierre inmediatamente supo que algo andaba mal. Se apresuró a abrazarme, su rostro era una máscara de preocupación. ¿Gabriel? ¿Qué pasó? Parece que has visto un fantasma. Miré esos familiares y acogedores ojos marrones, y todo lo que pude ver fueron las asquerosas fotos que Monique me había mostrado. ¿Cómo podría mirar a Pierre y mentir una vez más? ¿Cómo podría seguir ocultando la terrible verdad que estaba a punto de destruirlo todo? Luego me alejé de él, mis hombros temblaban por los sollozos reprimidos. Pierre, hay algo que necesito decirte. Pero antes de que pudiera hacer la confesión, 3 fuertes golpes en la puerta principal interrumpieron mis palabras. El sonido pareció resonar por todo el apartamento como el final de todo lo que conocía. Mi corazón se hundió cuando Pierre respondió, preguntándome qué le esperaba al otro lado de la línea. La expresión de su rostro cuando abrió la puerta y vio a Monique parada allí, con él sobre con las fotografías en sus manos temblorosas, lo dijo todo. El grito de angustia que escapó de sus labios cuando comenzó a esparcir por el suelo la evidencia de mi traición resonará en mi mente para siempre. Una avalancha de emociones cruzó el rostro de Pierre, conmoción, negación, furia, dolor. Nunca lo había visto tan devastado, tan destrozado. Y todo por mis decisiones egoístas. En ese momento supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. Mi romance con Jack finalmente había detonado una bomba,
causando estragos en todo lo que amaba. Y no había vuelta atrás. Los días y semanas posteriores al enfrentamiento con Monique y Pierre fueron una mancha de dolor y humillación. Recuerdo gritos, amargas acusaciones lanzadas en mi cara y el sonido impactante de objetos arrojados contra las paredes. Pierre estaba fuera de sí de rabia y angustia, toda su devoción se convirtió en odio visceral. «Me traicionaste», gritó, con el rostro rojo y distorsionado por las emociones desenfrenadas. «Con ese bastardo, justo debajo de mis narices. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Gabriel? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?» Sus palabras fueron como dagas afiladas, desgarrando en pedazos lo que quedaba de mi corazón. Todo lo que pude hacer fue encogerme, mis disculpas y súplicas sonaron vacías y sin sentido incluso para mí mismo. El daño ya estaba hecho y era irreparable. En un último estallido de furia, Pierre me echó de nuestra casa, el hogar que habíamos construido juntos con tanto amor y esperanza. Me vi obligado a recoger mis pocas cosas y marcharme, como un criminal al que destierran de la escena del crimen. El dolor crudo en tus ojos perseguirá mis pesadillas para siempre. Por un breve momento de locura, pensé en buscar consuelo en Jack. Pero cuando fui a su casa, fui recibido por escenas de igual devastación. Monique acababa de echarlo también, gritando y escupiendo acusaciones de infidelidad en serie. Al parecer, durante toda nuestra aventura, me había estado engañando con otras mujeres. «Eres tan patético como ella», escupió Monique en mi dirección cuando me vio en la puerta. Solo otra de sus perras desechables. Las palabras ardieron como ácido, aplastando cualquier ilusión que pudiera haber tenido de que mi aventura con Jack fuera algo especial. Para él, yo no era más que otra aventura casual, fácilmente desechable. La desgarradora comprensión fue la gota que colmó el vaso. Había arruinado mi matrimonio y mi vida por un hombre que nunca se preocupó por mí. Esta comprensión fue el golpe final que me hizo desmoronar de una vez por todas. Dejé a Monique con sus acusaciones y a Jack con sus excusas sin sentido, y partí solo para enfrentar las ruinas abrasadas de la vida que una vez consideré perfecta. Las siguientes semanas fueron una batalla constante por sobrevivir, un día a la vez. Conseguí un pequeño apartamento temporal y un trabajo humilde como camarera, tratando de recoger los pedazos y reconstruir algo parecido a mi existencia. Pero no importa lo que hiciera, el dolor y la vergüenza siempre estuvieron ahí, una sombra constante que se cernía sobre mí. Pierre se negó rotundamente a hablarme y mucho menos a perdonarme. Cada intento de establecer contacto se topaba con un silencio aplastante o renovados gritos de furia. En cuanto a Jack, bueno, nuestros caminos nunca se volvieron a cruzar después del incidente con Monique. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida en pedazos. Hice nuevos amigos, conseguí un trabajo mejor. Pero siempre estuvo ese vacío dentro de mí, una herida supurante que nunca pareció sanar por completo. Lo que había hecho era imperdonable y las cicatrices emocionales permanecerían para siempre. A veces miraba hacia atrás y no podía creer las decisiones que había tomado. ¿Cómo puedo ser tan ciego y tan egoísta? Mi romance con Jack destruyó todo lo que había de bueno y puro en mi vida, mi matrimonio, mi reputación, mi paz interior. Todo por un breve atisbo de emoción prohibida, una chispa de pasión que ardió demasiado rápido y demasiado brillante, solo para consumirse en amargas cenizas. Pero lo hecho está. No hay vuelta atrás y deshacer el daño causado por mis acciones. Todo lo que puedo hacer ahora es seguir adelante, paso a paso, llevando la carga de mis decisiones grabadas para siempre en mi alma. Esta es la historia de cómo un breve romance destruyó una vida entera. Una dura lección sobre los peligros de sucumbir a las tentaciones. Espero que al escuchar mi relato, otros puedan ser advertidos de no cometer los mismos errores devastadores que yo cometí, guiados por la ilusión de una pasión prohibida. Porque al final, el fuego que arde con más fuerza es también el que consume todo a su paso.